las ciudades de América Latina tienen características variadas desde el punto de vista del agua. Todas tienen algún tipo de problema. Para empezar, porque es mucha gente y ello lleva a que los volúmenes que hay que tratar, que hay que extraer y tratar son muy grandes. Por eso es que en gran medida yo utilizaba el término de ciudades sedientas, no porque haya sed particularmente, sino porque hay una sed que podríamos llamar estructural debido a la dificultad de proveer agua potable de calidad para tanta gente todo el tiempo y sobre todo cuando el crecimiento demográfico es tan grande. Este es un poco el argumento de mis proyectos que yo desarrollé estando trabajando en Canadá y en particular en varias ciudades de América Latina y que se llamó Ciudades Sedientas, Thirsty Cities en inglés, de Ville Assoiffée en francés, y eso permitió incluso realizar un video documental en su momento, tomando como ejemplo varias de estas ciudades. La gestión hídrica es uno de los temas más importantes en la gestión ambiental. La forma como se usa el agua, la forma como se utiliza, la forma como se la contamina, da lugar a las características ambientales de las ciudades, de los países y de las regiones. Por eso es tan importante saber las cantidades que están involucradas cuando hablamos del agua, de la gestión del agua, y desde ese punto de vista tenemos que hacer notar una cosa que a veces no se sabe, que el 90% del agua es dedicada a cultivos de irrigación. El riego es el uso principal del agua en los países y en las ciudades. El abastecimiento para las personas, en particular el abastecimiento para las poblaciones y mucho más en particular el abastecimiento para las grandes ciudades, es un tema muy importante por la cantidad de gente que involucra, no tanto por la cantidad de agua, sino por la cantidad de gente que está involucrada. Y por lo tanto, las consecuencias sobre la salud humana son mucho mayores, en el sentido de que estamos hablando de decenas de millones de personas que viven en las grandes ciudades. Desde ese punto de vista, comencé a trabajar sobre el tema del agua, de la gestión hídrica, allá al principio de la década de 1980, primero en Arabia Saudita, donde estuve trabajando en un lugar donde hay gran escasez de agua durante varios años, y luego empecé a trabajar en el International Development Research Center de Canadá, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, que está basado en Ottawa, pero que tiene proyectos a nivel internacional. Sobre esa base orienté los trabajos que estaba realizando para la gestión hídrica en las ciudades. Este tema es fundamental, particularmente en América Latina, porque existen varias ciudades que tienen millones de habitantes y que tienen problemas para abastecerse de agua, ya sea por la cantidad como por la calidad. Esos problemas a veces son naturales, porque la ciudad está en un lugar, podríamos decir, inadecuado, pero en otros lugares son consecuencia de acciones humanas, de decisiones políticas que llevaron a que haya problemas que no deberían existir. Un caso de una ciudad que está ubicada inapropiadamente es la ciudad de San Pablo, que fue fundada hace ya 300, casi 400 años, muy cerca de la costa, en Brasil, pero en una zona de divisoria de aguas, en donde el agua corre desde la divisoria de aguas hacia el oeste, a pesar de que el océano está mucho más cerca hacia el este. Al estar cerca de la divisoria de agua, los ríos que llegan a la zona de San Pablo son cortos, las cuencas son pequeñas y la cantidad de agua que se puede almacenar a partir de esas cuencas es pequeña. Eso lleva a que la ciudad necesite sistemas muy complejos, traer agua de otras cuencas, y todo eso lleva a que
la gestión ambiental en una ciudad con esas características se complique enormemente. No hay que olvidar que San Pablo tiene en este momento 23 millones de habitantes. Estamos hablando del 2020. Ese problema sigue existiendo. La ciudad no se puede cambiar de lugar y las autoridades van a tener que continuar trayendo el agua de otras cuencas a medida que la ciudad continúa creciendo. No hay que olvidar que la ciudad de San Pablo tiene más del 10% de la población de Brasil. Otra ciudad que tiene problemas, pero esos no se relacionan con la localización topográfica, es la ciudad de Lima, que está en un lugar donde la lluvia es de 30 milímetros por año. Es muy poco lo que llueve y Lima tiene que obtener el agua a partir de los ríos que bajan de los Andes. En particular el río Rímac, que desemboca cerca de la ciudad de Lima. Los ríos que bajan de los Andes son los que alimentan el acuífero de Lima también, pero ese acuífero no da abasto con el tamaño de la ciudad, que tiene 8 millones de habitantes, que tiene serios problemas desde el punto de vista ambiental. Se ha tratado de sacar agua de las nubes, que se llaman Camanchaca, para resolver el problema en los cerros, donde mucha parte de la población más pobre vive, pero el problema de Lima sigue existiendo. El problema del agua es tal vez el principal problema de la ciudad, más allá después de la pobreza. Una tercera ciudad que tiene serios problemas y que se relacionan en parte a su localización, pero en gran medida a su tamaño, es la Ciudad de México. El Valle de Anahuac, donde se encuentra la Ciudad de México, está poblado por más de 20 millones de personas que viven en la zona, en el conurbano de México, de la Ciudad de México. El agua de la Ciudad de México se obtenía tradicionalmente del acuífero que está por debajo de la ciudad y que es bastante profundo y que permite obtener grandes cantidades de agua y se ha utilizado, pero genera su bombeo excesivo, genera hundimientos locales, lo cual lleva a que haya gran inestabilidad en ciertas obras de ingeniería y arquitectónicas debido a ese hundimiento y debido también al hecho de que la Ciudad de México se encuentra en una zona sísmica, como ocurrió en el terremoto de 1985, en donde se derrumbaron muchos edificios que ya estaban debilitados por el tema del hundimiento, incluyendo la propia catedral de la Ciudad de México, que se encuentra en el Zócalo, en la zona céntrica de la ciudad. Otras ciudades que tienen características particulares desde el punto de vista del abastecimiento de agua, incluye la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, que está a gran altura, está a 2.800 metros, y que tiene aproximadamente 6 o 7 millones de habitantes, y que recibe el agua en realidad para el abastecimiento de lagos y embalses que se encuentran en las montañas cercanas. Los cursos de agua que llegan al Valle de Bogotá se concentran en un río que se llama Río Bogotá, que derrama sus aguas a partir del oeste del valle, del suroeste del valle, en lo que se llama el Salto de Tequendama. Hay que ver que las aguas del río Bogotá están contaminadas, tiene mucho detergente, y al caer de una altura de 300 metros aproximadamente, se forman nubes de espuma muy particulares. El río aguas abajo está contaminado y como desemboca en el río Magdalena, eso afecta también al propio río Magdalena, que es el principal río de Colombia. Ese es el caso de otra ciudad que tiene algunos problemas que no son los mismos que las que mencionaba anteriormente. La ciudad de Buenos Aires está en el mejor lugar que uno se puede imaginar para obtener agua dulce, porque está al lado del río La Plata, que tiene un caudal de
25.000 metros cúbicos por segundo, de los cuales 20.000 vienen del río Paraná y 5.000 del río Uruguay. El agua es dulce, o sea, se puede utilizar con tratamiento mínimo. Sin embargo, debido a que los efluentes de la ciudad de Buenos Aires, los colectores de Buenos Aires, salen al río de la Plata, hay que tener mucho cuidado porque las tomas y los colectores están en el mismo lugar. Un efluente importantísimo de la ciudad de Buenos Aires, un drenaje principal, es el riachuelo, que tiene las aguas muy contaminadas y que salen prácticamente del centro de Buenos Aires. La principal toma de agua potable estuvo siempre en el Aeroparque, que está al ladito del centro de Buenos Aires, muy cerca del riachuelo. Aguas abajo está el efluente principal de Berazategui, y la toma más importante está al norte de Berazategui, no muy lejos, en el barrio de Bernal, situado en la localidad de Quilmes, a lo que hay que agregar que últimamente se está construyendo un emisario que verterá las aguas cloacales de Buenos Aires varios kilómetros dentro del Río de la Plata, mejorando claramente la situación ambiental de las aguas costeras. Y eso hace que las plumas de contaminación pueden afectar las tomas propiamente dichas. Ahí hay una serie de problemas que se está tratando de resolver, pero no es fácil, porque la ciudad de Buenos Aires tiene 14 millones de habitantes. A eso se agrega que Buenos Aires en gran medida usa también el agua subterránea. Tal vez por el tamaño de la ciudad a veces es más fácil sacar el agua de los acuíferos que están in situ, como por ejemplo el acuífero Puelche, que está a 20 metros de profundidad, y que no está necesariamente contaminado, pero al ser la ciudad tan grande y tener tantos desechos industriales asociados, corre serios riesgos. Esta es otra ciudad que no debería tener problemas, pero los tiene. Esta es una primera aproximación al tema de las ciudades sedientas, Thirsty Cities, de Milos Assuafé, y luego voy a continuar tratando las ciudades de a una, porque creo que es muy importante que conozcamos cuál es realmente el problema del agua y dónde estamos situados con relación al mismo.